Bienvenidos al canal. Ay, vivimos tiempos duros, de confusión. En momentos así merece la pena reflexionar sobre el ser humano y su forma de actuar. Bueno, que también sería fácil apoyarse en la religión. Ay, Diosito, ayúdame. Bueno, vale, quita a Dios y pon a a Terminator, al dios del espagueti volador o a los escritores del secreto. Conseguirás atraer todo lo que solicites. Si necesitas dinero, lo atraerás. Si necesitas una persona, la atraerás. Si necesitas un libro concreto, lo atraerás. Lo sé, te entiendo. Hay quienes no confían tan fácilmente en este tipo de organizaciones. Es decir, que hay personas que piensan de una manera muy peculiar que se sale de cualquier molde dado. Lo siento mucho. Y no quería tener que decir esta palabra, pero puede que muchos de vosotros, los que estáis embriagados de dudas, estéis filosofando. Filosofía. Suena aburrido. Suena como a libros polvorientos. A gente de bien. Aburrida. Que como no tienen nada que hacer, le dan vuelta y vuelta a la cabeza hasta que llegan a una idea. Eso a gente fumada. O algo peor aún. Autoayuda. La verdad es que cada vez me da más coraje esta palabra, filosofía. Porque es muy difícil de definir y muchas veces por eso ya es rechazada de plano, en muchas ocasiones. Para mí, y hablo de aquí ahora porque mañana no lo sé, es una forma de ser. Y no te estoy hablando de yoga, ni de ninja, ni de chakra. Tanto para bien como para mal, le debemos mucho al surgimiento de la filosofía en Occidente. Todos nosotros, aunque no te guste, o aunque más bien no seas consciente de ello. Porque sí, tuvo su momento, y además un lugar concreto desde el cual surgió. Y no es que bajara un Anunnaki del cielo y nos diera una receta. Todo lo contrario, surgió y lo sabemos porque hay datos registrados de hace mucho tiempo. Hesíodo, Homero, Jesucristo, escritores que hablaron de datos históricos que se daban por válidos, aunque estos no fueran más que historia, dime y direte, cuentos, mitos. Pero, ¿cómo va a ser eso posible? Es decir, qué cosa tan loca, ¿no? ¿Cómo va a ser que a partir de mitos, cuentos y dime y direte hayamos alcanzado esta especie de certidumbre en la que nos encontramos actualmente? Por ejemplo, en lo que a la ciencia se refiere. Pues bien, que sepáis que la respuesta está en la filosofía griega. ¿Pero por qué precisamente en Grecia y no en Madagascar? Bueno, vamos por partes. Este tipo de pensar, porque hay mucho, surgió en Grecia en el siglo VI a.C. ¿Cómo? A ver, por aquellas fechas los poemas, los poemas, eran la principal fuente de conocimiento. En ellos se aprendían valores morales, geografía, historia, costumbres, navegación, la guerra. ¿Te imaginas cómo funcionaría eso de los poemas actualmente? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero. Aprendían de todo, o al menos eso creían, porque en realidad toda esa información estaba basada en mitos, pero algo ocurrió. En el siglo VII a.C., la sociedad griega sufrió una gran transformación. Se proponen distintas constituciones, los ciudadanos van adquiriendo cada vez más protagonismo, aparece la moneda y eso hace que el mercado se ponga en auge. Y bueno, esto también significa que se multiplican los viajes, los desplazamientos. ¿En qué puede traducirse todo esto? En el contacto entre culturas, en el descubrimiento de otras formas de vida, en la adquisición de nuevos conocimientos, tanto técnicos como geográficos. En el contexto de una sociedad tan dinámica, las mentes más despiertas comenzarán a considerar inadecuadas las creencias tradicionales transmitidas por los poetas, fundamentalmente por Homero. En este contexto surgió la filosofía, como una búsqueda de nuevas formas de conocimiento y como una búsqueda de nuevas formas de explicar las cosas. Pero Rocío, ¿acaso eso no podía pasar en otras culturas? Buena pregunta, Alfredo. A esto hay que añadir que los griegos no tenían un libro sagrado, ya que como podéis intuir, allá donde existen libros sagrados como el Corán, la Torá o la Biblia, las creencias tradicionales resultan indiscutibles, lo cual dificulta el desarrollo de un pensamiento crítico y libre. Entonces nos encontramos en esta transición entre el mito y la razón, logos. Los mitos serían narraciones que tienen como protagonistas a dioses o a héroes, mientras que en este caso empiezan a emerger explicaciones razonables y basadas en argumentos, porque los mitos son historias que nadie puede corroborar, ni el poeta que los cuenta ni los oyentes estaban allí para corroborar todos esos acontecimientos tan extraordinarios. Pues que alguien ha visto a Cronos comiéndose a su hijo. Los mitos no ofrecen pruebas, sino que arraigan en la sociedad y por eso les da autoridad. Tradición. Pues no, esto con la filosofía no ocurre, ya que las explicaciones filosóficas valdrán lo que valgan los argumentos que pongan. Que sí, que algo tienen en común estas dos formas de pensar. Quieren llegar a la cosa última, es decir, que buscan dar una explicación última y definitiva de la realidad.
tanto física como cultural. Pero claro, los mitos se caracterizan por personificar fuerzas naturales en dioses, que a menudo actúan movidos por caprichos, por pasiones, es decir, dioses que actúan más o menos de una manera arbitraria, antojadiza, y que determinan el curso natural de los fenómenos, y no parece que la realidad sea del todo así. Entonces, a pesar de tener puntos en común, lo crucial sería que, a diferencia de los mitos, la filosofía, o esta forma de ser y pensar, aspira a una explicación racional de todos los aspectos de la realidad. Para dar estas explicaciones sería primordial el concepto de necesidad. De hecho, es uno de los logros más importantes de la cultura occidental, y sin la cual hubiera sido imposible el nacimiento de la ciencia. Sí, para todos aquellos que decís que la filosofía no sirve para nada, que sepáis que la ciencia nació a raíz de ella. De hecho, la idea de necesidad es un concepto que tenemos tan interiorizado que no nos permite comprender cómo sigue habiendo gente que cree en ese tipo de mitos o en otros similares. Y no es que se trate de un concepto muy difícil de explicar, en absoluto, ya que la idea de necesidad es simplemente la convicción de que todo se rige por leyes. ¿Que esto también sucede en los mitos? Pues no. Si quieres pensar que Afrodita nació de la espuma mezclada con el semen de un pene que fue cortado por... Y es que esta percepción de que todo se rige por leyes parece demasiado básica, pero es que no siempre se pensó como pensamos ahora, y reitero, tanto para bien como para mal, que el universo se rige por leyes. No me digas. Vale, hay un ejemplo que me gusta mucho, y es el ejemplo del agua. El agua se comporta siempre del mismo modo, se evapora y se solidifica, pero siempre en determinadas condiciones, a una determinada temperatura. Luego podemos decir que el agua tiene unas propiedades permanentes, actúa en base a leyes. Luego podemos esperar que seguro el agua no se va a convertir en vino, ni en algodón de azúcar. Pues bien, esta manera de ser constante o permanente fue definida por los griegos como esencia o eidos. La esencia, ¿qué concepto, Rocío? Pues sí, la esencia sería lo que esa cosa es a pesar de los cambios o de la apariencia, como pasa con el agua o como por ejemplo pasa con los gaticos. Existen varios tipos de gatos: gatos chatos, caraflechas, gordos, tirillas. Y no solo clases de gatos, sino formas en las que los gatos pueden presentarse: líquidos, sólidos, cóncavos, convexos, hechos mierda. Pero lo permanente y común en ellos es que son gatos, ¿no? Pues ahí residiría el esfuerzo intelectual por parte de la filosofía griega, ese convencimiento de que los sentidos nos dejan llegar a ese ser de las cosas, a esa esencia, a pesar de todos esos estados cambiantes y aparentes. De esta forma se pensaba que la realidad podía clasificarse, reduciendo todo lo que compone al universo a uno o a muy pocos elementos. Imaginaros, sin esta idea de clasificación y de necesidad, la ciencia no hubiera sido nunca posible. De ahí que se hable de un principio último o arjé. Desde esta perspectiva es posible comprender que la pregunta misma por el arjé o principio es mucho más importante que las variadas respuestas que ensayaron los filósofos griegos. Porque no me voy a poner mal hablada, pero hay gente con escasa sensibilidad, por no decir que son que subrayan la ingenuidad de Tales de Mileto cuando afirmaba que el principio último de todo lo real es el agua. Porque no se trata de que las respuestas de Tales fueran lo más importante o lo más extraordinario. Lo genial y lo notable es formular esa pregunta en toda su amplitud y radicalidad. ¿Cuál es el principio último de todo? El agua. Porque todo tiene humedad, porque somos un 90% de agua, porque hay agua en todas partes y donde hay agua hay vida. Creo recordar. Y es por esto que Tales de Mileto fue considerado el primer filósofo de la naturaleza. El primer filósofo. Porque dio una respuesta a una pregunta que es lo importante, que abre un sinfín de abanicos y de posibilidades. Pero no flipéis, porque como estáis viendo, tal y como nosotros entendemos ahora la realidad, viene de mitos y de historias que le encajaron de aquella manera a unos señores hace más de 2000 años. Mi opinión personal es que seguimos un camino que pudo ser otro, y eso es bueno porque no se acotan todas las posibilidades. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. De momento espero que estéis todos bien, que lo estéis llevando todo con algo de filosofía, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!